Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Naciones Unidas alerta de una catástrofe inminente en Sudán y una crisis humanitaria agravada por la inseguridad, los bloqueos a la ayuda humanitaria y violaciones de derechos humanos. Mientras, los obispos de Estados Unidos expresan su oposición a las deportaciones masivas de inmigrantes que carecen de estatus legal. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. La Conferencia Episcopal de la India exhorta a la unidad nacional en la lucha contra el terrorismo. El Papa León XIV insta a los organismos internacionales a establecer normas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial. La Conferencia Episcopal Española y Cáritas alientan a no resignarse ante la pobreza y a no perder la esperanza en construir una sociedad más justa y fraterna. La Universidad Católica de San Antonio de Murcia otorga el doctorado honoris causa en teología al padre Mario Pezzi, sacerdote del equipo internacional del Camino Neocatecumenal. En Gaza la supervivencia se complica con la llegada del invierno mientras aumentan los desplazados, la destrucción y el bloqueo humanitario impide la reconstrucción y la llegada de ayuda básica. París conmemora el 10º aniversario de los atentados del Estado Islámico del año 2015. En España, el juicio al fiscal general del Estado queda visto para sentencia tras los informes finales de las partes. El abogado general de la Unión Europea avala la mayor parte de la amnistía, pero cuestiona los plazos. Y en deportes, el Barça gana al Bayern de Múnich en la Euroliga de baloncesto y ficha a Xavi Pascual como nuevo entrenador. Comenzamos este informativo en Sudán. Allí las últimas noticias destacan una situación catastrófica, especialmente en la región de Darfur Norte. Allí la ciudad de Al-Fasher fue tomada por fuerzas rebeldes tras un asedio de 1 año y medio que ha dejado a miles de personas sin acceso a alimentos, agua o atención médica. Más de 90.000 personas han huido de esta ciudad, Al-Fasher, y la violencia se ha extendido a otras regiones, provocando el desplazamiento de millones de personas. Naciones Unidas alerta de una catástrofe inminente y una crisis humanitaria agravada por la inseguridad, los bloqueos a la ayuda y violaciones graves de derechos humanos, incluyendo asesinatos masivos. La inseguridad alimentaria afecta a más de la mitad de la población, con casos crecientes de hambruna y desnutrición, mientras el proceso de paz se estanca y la guerra continúa dejando más de 27.000 muertos desde el año 2023. La comunidad internacional pide un alto el fuego y acceso humanitario sin restricciones para evitar una catástrofe aún mayor. Y también es una realidad que los cristianos en Sudán enfrentan una situación extremadamente difícil debido a la guerra civil que ha dejado el país sumido en una grave crisis humanitaria. Las comunidades cristianas, que representan cerca del 4% de la población, sufren persecución por parte de extremistas islámicos y también de militares vinculados al conflicto, con ataques que han dañado más de 100 iglesias, además también de secuestros y asesinatos. Los conversos del Islam al cristianismo enfrentan represalias severas, obligándolos a ocultar su fe. Además, enfrentan discriminación para acceder a la ayuda humanitaria y muchos han sido desplazados o forzados a huir. La situación se agrava por la violencia generalizada con masacres, saqueos y ocupación de edificios cristianos, especialmente en áreas como Darfur y El Fasher. Las mujeres cristianas sufren violencia sexual y opresión, mientras que los sacerdotes son falsamente acusados y perseguidos. A pesar de esta amenaza constante, muchos líderes cristianos quieren permanecer en Sudán para seguir cumpliendo su misión, aunque la supervivencia diaria de sus comunidades esté cada vez más en riesgo.
Y nos vamos hasta el continente americano. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha votado a favor de adoptar una declaración que se opone a la deportación masiva indiscriminada de inmigrantes que carecen de estatus legal y además han instado al gobierno estadounidense a defender la dignidad de estas personas. En su mensaje especial sobre inmigración de la Asamblea Plenaria de Otoño, los obispos de Estados Unidos afirman que oran por el fin del discurso deshumanizante y la violencia, ya sea contra los inmigrantes o contra las fuerzas del orden. Los prelados agregan que rezan para que el Señor guíe a los líderes de su nación, a la vez que agradecen las oportunidades pasadas y presentes de dialogar con funcionarios públicos y electos. En este contexto, el episcopado estadounidense ha manifestado su preocupación por las condiciones en los centros de detención y también por la falta de acceso a la atención pastoral. En particular, los prelados se preocupan por las amenazas contra la inviolabilidad de los lugares de culto y también por la naturaleza especial de los hospitales y las escuelas. La declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos también reconoce que los gobiernos tienen la responsabilidad de regular sus fronteras y establecer un sistema de inmigración justo y ordenado en aras del bien común. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Conferencia Episcopal de la India ha instado a mantenerse unidos en la lucha contra el terrorismo en este país. El llamamiento llega después de que la policía haya detenido en Cachemira a varios sospechosos relacionados con el atentado perpetrado en Nueva Delhi. El pasado 10 de noviembre explotó allí un coche bomba cerca del histórico Fuerte Rojo que causó la muerte de 8 personas y también varios heridos. La policía ha desmantelado además una presunta célula terrorista que operaba en Faridabad, en las afueras de Nueva Delhi, deteniendo a otros 7 militantes y confiscando armas junto con una gran cantidad de material utilizado para fabricar explosivos. Además, esta semana ha tenido lugar otro atentado en Pakistán frente a un tribunal de Islamabad. Esto ha incrementado la tensión política entre la India y Pakistán, con acusaciones mutuas de implicación o complicidad en los ataques. Ante esta situación, la Conferencia Episcopal de la India ha difundido una nota en la que expresa su profunda consternación por la muerte de personas inocentes y por los heridos, invitando a los fieles a velar y rezar. Además, los obispos han exhortado a los ciudadanos de todo el país a permanecer vigilantes y comunicar a la policía cualquier actividad sospechosa. Asimismo, piden a los párrocos informar a las autoridades competentes sobre cualquier actividad sospechosa u objeto abandonado dentro o cerca de las instalaciones de las iglesias. Y cambiamos de asunto. El Papa León XIV ha recibido esta mañana a los participantes en la conferencia La dignidad de los niños y adolescentes en la era de la inteligencia artificial. En este encuentro, el pontífice ha advertido sobre los riesgos que la tecnología puede representar para los menores y ha exhortado a una acción conjunta de padres, educadores, gobiernos y comunidades para garantizar su bienestar y su desarrollo integral. Entre otras cosas, el Santo Padre ha indicado que el uso de la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas. Sobre esto ha comentado que los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la manipulación mediante algoritmos de inteligencia artificial que, afirma el Papa, pueden influir en sus decisiones y preferencias. Así, el sucesor de Pedro ha insistido en la responsabilidad de los adultos, a quienes ha definido como artesanos de la educación, y en la necesidad de promover una educación digital que forme a los menores en el uso responsable de las nuevas tecnologías. A su vez, el Papa ha instado a los gobiernos y organismos internacionales a actualizar las leyes de protección de datos y a establecer normas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otro lado, el Papa León XIV ha dirigido un mensaje a los participantes en la 31ª Conferencia Industrial de Argentina. En él les exhorta a trabajar en una economía al servicio del bien común, recordando el ejemplo del siervo de Dios Enrique Shaw. Asimismo, el Santo Padre hace referencia a la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, recordando que constituyó el acto fundacional de la doctrina social de la Iglesia en su forma actual.
El pontífice señala que sus enseñanzas, nacidas en un tiempo de profundas transformaciones industriales, siguen teniendo una sorprendente actualidad en el mundo globalizado que habitamos, donde, según ha afirmado, la dignidad del trabajador muchas veces continúa siendo vulnerada. En este contexto, su santidad ha manifestado su deseo de que el encuentro mantenido sea un espacio para renovar el compromiso con una industria innovadora, competitiva y, sobre todo, ha dicho, humana, capaz de sostener el desarrollo de nuestros pueblos sin dejar a nadie atrás. Noticias de la Iglesia en España. En el marco de la 9ª Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo con el lema Tú, Señor, eres mi esperanza, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas han publicado una nota conjunta. En ella hacen referencia a la situación preocupante sobre la exclusión social en España, como refleja el informe FOESA de Cáritas Española. Este informe advierte de un proceso inédito de fragmentación social en el que las clases medias se contraen, desplazando a muchas familias hacia situaciones de mucha dificultad. España mantiene además una de las tasas de desigualdad más altas de Europa, con más de 4 millones de personas en situación de exclusión severa, un 52% más que en el año 2007. Ante esta realidad, las instituciones han hecho un llamamiento a no resignarse ante la pobreza ni perder la esperanza en la posibilidad de construir una sociedad más justa y fraterna. Además, Cáritas y la Conferencia Episcopal Española han acogido la petición del Papa León XIV de dirigir la mirada a los pobres y generar nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad cristiana. En esta línea, estas instituciones han preparado distintos materiales para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres con el fin de animar encuentros en las diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones de la Iglesia. Estos materiales están disponibles en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Más noticias. La Universidad Católica de San Antonio de Murcia ha concedido el doctorado honoris causa en teología al padre Mario Pezzi, presbítero del equipo internacional del Camino Neocatecumenal. El acto de investidura ha tenido lugar esta mañana durante la ceremonia de apertura del curso académico. Ha estado precedido de una Eucaristía presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca. En esta Santa Misa ha sido concelebrada por el obispo emérito del Callao, en Perú, Monseñor José Luis del Palacio, también miembro del Camino Neocatecumenal, y varios sacerdotes. En su homilía, Monseñor Lorca ha pedido a Dios que interceda por toda la familia universitaria. Pido la luz que se necesita para esta aventura de la educación y de la formación de los futuros profesionales de nuestra sociedad. Se trata de abrir las puertas a la esperanza, ya que los jóvenes, decía el Papa Benedicto XVI, necesitan auténticos maestros, personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber. Además, el obispo de Cartagena ha manifestado su gratitud ante la concesión del doctorado honoris causa al padre Mario Pezzi. Doy gracias a Dios por ser testigo de la hermosa decisión de la presidenta de la Universidad Católica de conceder el doctorado honoris causa al padre Mario Pezzi, porque en el equipo de Kiko Argüello y Carmen Hernández, que iniciaron con la fuerza del Espíritu Santo un camino nuevo de vida, llevando el tesoro de la palabra de Dios, la bondad de la comunidad y la belleza de la liturgia a todas las naciones de la tierra, cuyos frutos son palpables en la Iglesia y en el mundo. Entre los participantes en esta celebración ha estado la presidenta de esta universidad, María Dolores García, la rectora de este centro, Josefina García, así como diversas autoridades civiles y religiosas y numerosos miembros del Camino Neocatecumenal de Italia y de España. Y nos vamos ahora a Extremadura. La diócesis de Coria Cáceres ha informado de los encuentros organizados entre ayer y hoy en el Seminario Mayor Diocesano de Cáceres y también en la residencia de la Inmaculada en Coria. Se trata de unas reuniones de formación y reflexión sobre la sinodalidad bajo el lema «La alegría de caminar juntos».
El ponente es el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo Universal, Monseñor Luis Marín de San Martín. Ayer el prelado impartió una conferencia en el Seminario Mayor de Cáceres, abierta a todos los fieles, con el objetivo de profundizar en el significado de caminar juntos como Iglesia. Hoy el encuentro tiene lugar en Coria, con una sesión de formación de Monseñor Marín con los sacerdotes, dentro del programa de formación permanente del clero diocesano. Información internacional. Las últimas horas en Gaza siguen marcadas por la violencia y la crisis humanitaria pese a la existencia de un acuerdo de alto el fuego. Israel ha continuado con ataques aéreos y bombardeos en distintas zonas de la franja que han resultado en decenas de nuevas víctimas y también daños en infraestructuras civiles clave. En las últimas 24 horas han muerto al menos 3 personas debido a la actuación militar israelí en Gaza. Naciones Unidas ha acusado a Israel de bloquear la entrada de suministros humanitarios esenciales. Más de 40.000 niños menores de 3 años no han podido recibir vacunas básicas por la escasez de jeringas provocada por el bloqueo, mientras que la falta de leche de fórmula y la destrucción de redes eléctricas agravan la situación para los desplazados y la población vulnerable. Mientras la ayuda internacional entra con muchas restricciones, Hamás ha accedido a ceder el control de Gaza a un comité de tecnócratas palestinos independientes en un nuevo intento de reducir la escalada. Por su parte, organismos internacionales advierten a Israel que el uso del hambre como método de guerra es ilegal. Los últimos datos oficiales elevan la cifra de fallecidos palestinos desde el inicio del conflicto a más de 69.000, con numerosos civiles aún desaparecidos bajo los escombros y con constantes denuncias de violaciones al alto el fuego, tanto por parte de Israel como de Hamás. Desde allí, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, ubicada en Gaza, cuenta que hay rumores sobre el inicio de la segunda fase del acuerdo de paz en la región. Sin embargo, la vida allí sigue siendo muy precaria, como les decimos, con 2.300.000 personas sufriendo por la falta de recursos básicos y por la destrucción causada por los conflictos recientes. Asimismo, el sacerdote menciona que la franja está dividida por una línea de seguridad detrás de la cual el ejército israelí mantiene su presencia y sigue destruyendo viviendas y edificios, agravando la situación de los desplazados. Escuchamos al padre Romanelli. Lo de la construcción para mí es una cosa esencial, absolutamente esencial, no solamente para mí, para la gente. Y por lo menos que deje entrar topadoras para abrir las calles, para sacar los escombros. Pero bueno, hay una noticia que leí hoy que no, todavía en cuanto a reconstrucción, mientras no se dé la desmilitarización de la franja y que jamás deponga las armas, eso no se va a dar. Lo cual 2.300.000 personas van a seguir sufriendo la precariedad de una vida sin nada. Hacen falta cientos de miles de tiendas. Aún así, el padre Gabriel Romanelli explica que sí que llegan noticias positivas. Por ejemplo, en el sur de Gaza, Egipto ha instalado un campo de refugiados con 15.000 tiendas para albergar hasta 80.000 personas, mientras continúan las iniciativas de ayuda humanitaria. Además, el presbítero indica que las escuelas funcionan con un número reducido de alumnos y la educación superior está paralizada, salvo algunos cursos online. Las fronteras permanecen cerradas, dificultando tanto la salida de personas como la entrada de ayuda básica, como medicinas, comida y ropa, especialmente ante la llegada del invierno. El padre Romanelli destaca la importancia de la ayuda espiritual, la solidaridad y el apoyo material, como colchones que siguen siendo extremadamente necesarios para la población local. También subraya las actividades de la parroquia que buscan brindar esperanza, consuelo y formación cultural en medio de la crisis. Mientras, colonos israelíes han prendido fuego hoy a una mezquita entre las localidades de Deir Istilla y Kar Haris, en el centro de Cisjordania, en medio, como les decíamos, del aumento de la violencia contra el enclave palestino. La mezquita Al-Aja Hamida fue incendiada, aunque el fuego no se propagó gracias a la rápida intervención de los vecinos y no hubo heridos. El grupo de colonos lanzó materiales inflamables a la entrada y escribió mensajes racistas en sus paredes.
Y cambiamos de asunto. Los países nórdicos y bálticos han anunciado hoy que van a financiar la compra de un paquete de armamento estadounidense para Ucrania por valor de $500 millones a través de un nuevo programa de la OTAN. Este paquete de ayuda militar se enmarca dentro de la iniciativa aliada denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania, que contempla la adquisición de armas y munición fabricados en Estados Unidos que Kiev considera claves para su defensa frente a la agresión rusa. El anuncio se ha producido tras una reunión de ministros de los 8 países nórdicos y bálticos, el llamado Grupo NB8, celebrada en Helsinki, en la que firmaron una declaración conjunta reiterando su compromiso con un apoyo militar a Ucrania duradero, predecible y coordinado. Y en Estados Unidos, por fin ha concluido el cierre del gobierno más largo en su historia, que duró 43 días. Ha terminado oficialmente tras la firma del presidente Donald Trump de un proyecto de ley de financiación provisional. Este acuerdo, negociado entre legisladores republicanos y un pequeño grupo de demócratas moderados, ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado, y garantiza el funcionamiento de las agencias federales hasta el 30 de enero del año que viene, dando tiempo para negociar un presupuesto a largo plazo y evitando futuros cierres. El cierre ha provocado serias tensiones económicas, afectando a trabajadores federales sin nómina, viajeros varados y generando largas colas en bancos de alimentos. El proyecto incluye la reversión de despidos de empleados federales realizados durante el cierre, protección contra nuevos despidos hasta enero y financiación para programas sociales como la asistencia alimentaria. Sin embargo, las diferencias persisten, especialmente en torno a la prórroga de los subsidios para la cobertura sanitaria, que los demócratas quieren extender y los republicanos condicionan a futuras negociaciones, marcando que la lucha política continúa. Y nos venimos a Europa. París conmemora hoy el 10º aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015. Varios ataques terroristas coordinados por el Estado Islámico que dejaron 130 muertos y más de 400 heridos. Son los más mortíferos de la historia reciente de Francia. La conmemoración tendrá lugar en el Jardín 13 de noviembre, un espacio inaugurado en la Plaza de Saint-Gervais en homenaje a las víctimas, aunque por motivos de seguridad no estará abierto al público. Autoridades como el presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa Anne Hidalgo participarán en los actos oficiales, que incluyen homenajes en los lugares de los ataques, vigilias, exposiciones y un concierto de la Orquesta de Cámara en el Teatro de los Campos Elíseos. Información nacional. Y ya en nuestro país les contamos que el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está culminando en el Tribunal Supremo con la presentación de los informes finales de la defensa, las acusaciones y la Fiscalía. Los puntos clave del juicio han sido la acusación sobre la filtración de un correo electrónico confidencial que investigaba delitos fiscales y el borrado sistemático del contenido del teléfono móvil del fiscal el mismo día en que el Tribunal Supremo le encausó, además del cambio de teléfono y la eliminación de su cuenta personal de Gmail poco después. El fiscal general del Estado se enfrenta a una pena de entre 3 y 6 años de prisión, 12 años de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros si se le declara culpable. El juicio ha quedado visto para sentencia, que se espera para finales de este año. Y hablamos ahora del proceso independentista catalán. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía Española podrían ser incompatibles con el derecho comunitario, especialmente las que tienen que ver con plazos para dictar su aplicabilidad. Sin embargo, descarta que esta ley suponga una autoamnistía ni que choque con la legislación europea contra el terrorismo o tampoco que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.
Este dictamen responde a cuestiones prejudiciales planteadas en dos casos. Uno sobre la responsabilidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros por el uso de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre y la acción exterior del proceso independentista, y otro sobre la aplicación de la amnistía a miembros de los comités de defensa de la República acusados de terrorismo. Aunque hay advertencias sobre vulneraciones menores del derecho de la Unión Europea y sobre levantar medidas cautelares mientras se resuelve el caso en Luxemburgo, el abogado general no ve que la ley afecte directamente a los intereses financieros del bloque europeo ni que garantice impunidad para delitos terroristas, rechazando así la idea de una autoamnistía derivada de un acuerdo político. Por tanto, se señala que la ley tiene problemas legales a nivel comunitario, pero no con el objetivo de perjudicar la lucha contra el terrorismo o intereses financieros europeos. Y cambiamos de asunto. El rey Felipe VI ha concluido su primera visita de Estado a China en 18 años. Esta visita ha estado centrada en reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante su estancia en Pekín ha subrayado la importancia de una relación sólida basada en el diálogo, el respeto y la cooperación mutua, destacando la Asociación Estratégica Integral que cumple 20 años. En reuniones con el presidente del país, Xi Jinping, han firmado importantes acuerdos económicos, culturales y científicos, y Su Majestad el Rey Don Felipe VI ha destacado que España defiende los derechos humanos y la democracia sin renunciar al diálogo con China. El viaje también ha incluido visitas empresariales como a la planta de Gestamp en Pekín y encuentros culturales y educativos, mostrando la creciente presencia española en China. Los reyes se han dirigido a la colonia española en la capital, donde reafirmaron el orgullo por la labor de los españoles en el extranjero, destacando una España moderna y comprometida con los grandes desafíos globales. La visita marca un hito en la cooperación España-China, impulsando la colaboración en áreas clave para sumar prosperidad a ambos países. Más noticias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España para prevenir la propagación de la gripe aviar. Esta medida afecta a cualquier tipo de granja, incluyendo explotaciones ecológicas de autoconsumo y también las que venden directamente al consumidor. Se prohíbe mantener aves en espacios abiertos, aunque en casos excepcionales las autoridades pueden permitir su cría al aire libre, siempre y cuando se apliquen condiciones estrictas para evitar el contacto con aves silvestres que podrían portar el virus. La decisión responde al aumento de focos de gripe aviar en Europa, especialmente en países del centro y norte, de donde provienen aves migratorias que pasan a España con el invierno. Además del confinamiento, quedan prohibidas la cría conjunta de patos y gansos con otras aves de corral y el uso de depósitos de agua accesibles para aves silvestres para evitar los contagios. Estas medidas buscan proteger la salud animal y evitar la expansión del virus que amenaza la producción avícola nacional. Y les contamos también que nuestro país ha recuperado el tercer puesto en esperanza de vida dentro de la OCDE en 2023, con una media de 84 años, solo superada por Suiza y Japón. Había caído España al octavo puesto durante la pandemia. La tasa de mortalidad general española es inferior a la media de la OCDE, con tasas particularmente bajas en mujeres, aunque la mortalidad masculina es ligeramente superior a la media. La mayor causa de muerte siguen siendo las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas por el cáncer. El informe señala que nuestro país presenta un porcentaje de fumadores, casi un 20%, y un consumo de alcohol en torno a 11 litros per cápita, superiores a la media de la OCDE. Sin embargo, la prevalencia de obesidad es menor en España. La diabetes también está mejor controlada y en cuanto a la contaminación ambiental, España está ligeramente por debajo de la media en exposición a partículas contaminantes. En términos económicos, España dedica un 9,2% de su Producto Interior Bruto a la sanidad, cifra similar a la media de la OCDE, aunque el gasto por habitante es inferior, con $5.346 frente a la media de $5.967. El país cuenta con menos camas hospitalarias y menos equipos de diagnóstico como resonancias o rayos X en comparación con el promedio de la OCDE, pero tiene una mayor proporción de médicos en activo y farmacéuticos. Información deportiva.
Hoy en Deportes hablamos de baloncesto. El Barcelona superó ayer por 74-75 al Bayern de Múnich en la jornada 10 de la fase regular de la Euroliga, un partido que fue de menos a más. Además, el equipo azulgrana ha presentado hoy a Xavi Pascual como nuevo entrenador después de la destitución de Joan Peñarroya y la interinidad de Óscar Orellana en el partido ante los alemanes. El Barça de baloncesto es ahora octavo con un balance de 6-4. Y casi sin descanso comienza la jornada 11 de la Euroliga, en la que el Real Madrid, el Valencia y el Baskonia disputarán sus respectivos partidos. El conjunto blanco juega a las 9 menos cuarto contra el Panathinaikos griego en el Movistar Arena, un partido en el que el equipo dirigido por Sergio Scariolo luchará por la victoria después de la clara derrota sufrida el martes en Valencia por 89-76. Precisamente el Valencia Basket, después de su victoria ante el Real Madrid, visita también a las 9 menos cuarto al París Basketball francés en el Adidas Arena. Con un récord de 6 victorias y 4 derrotas, el Valencia está situado en una excelente sexta posición, por delante de dos de los mejores equipos de la competición, como es el vigente campeón Fenerbahce y el Real Madrid. Y además el Baskonia se enfrenta a partir de las 9 de la noche al colista Maccabi Tel Aviv en Serbia, en un partido en el que los vascos intentarán vencer para resarcirse de la derrota sufrida el martes en Bulgaria contra el otro equipo israelí, el Hapoel Tel Aviv, para no seguir bajando posiciones en la clasificación. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos a ir hasta las Islas Canarias. Allí el Ejecutivo Autonómico ha aprobado un incremento financiero de 41.700.000 euros para atender los servicios sociales municipales. Nos lo va a contar nuestro corresponsal en las Islas Canarias, Luis Martín. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, el Consejo de Gobierno, como nos adelantas, ha aprobado ese incremento global de 41,7 millones de euros para atender a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social. De ellos, 3,6 millones irán destinados a los ayuntamientos para financiar la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, completando así el total de la financiación. La Consejería de Bienestar Social, que engloba a Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, realiza esta aportación para la cofinanciación de los servicios sociales que gestionan los ayuntamientos en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas. A través de los fondos del mencionado plan se otorga cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre los que se encuentran los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales y los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social. En otro orden de asuntos, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado esta semana que el Ejecutivo Autonómico ha dado el visto bueno al llamado Decreto Ley Canarias para remitirlo al Gobierno Central para consensuar el contenido del futuro decreto y su aprobación en Consejo de Ministros y posteriormente ratificado en el Congreso de los Diputados. Y el Gobierno canario ha anunciado las medidas que se van a llevar a cabo en las islas en referencia al confinamiento de las aves de corral que les contábamos hace unos minutos. Nos va a dar más detalles, Luis. Cuéntanos sobre esto. Sí, el Gobierno aquí en Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, informa de que la medida de confinamiento obligatorio de aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y de especial vigilancia y anunciada por el Ministerio de Agricultura afecta aquí en el archipiélago únicamente al municipio de Pájara, en Fuerteventura, por su condición de área de paso y concentración de aves migratorias. El Ejecutivo Autonómico explica que, aunque no tienen carácter obligatorio, se mantienen las recomendaciones preventivas trasladadas al sector hace meses para que las aves de la cría al aire libre de todo el territorio canario permanezcan en espacios
de Interiores. Desde la Consejería se recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, reforzando la vigilancia pasiva y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales. Y nos vamos hoy, lamentablemente, haciéndonos eco de la insistencia más marcada en estos días del presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, quien recordaba e insistía en la prevención y precaución tanto a residentes como a turistas en el archipiélago a la hora de aproximarse al mar, después de la trágica jornada del pasado sábado, donde fallecieron 3 personas y 15 resultaron heridas, estando la prealerta marítima. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices disfrutando de lo que Dios nos ofrece cada día. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Luis, como siempre. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Y vamos a finalizar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde se esperan cielos cubiertos en toda la mitad oeste y norte peninsular y también en Canarias, mientras en el este y en Baleares seguiremos con cielos algo más despejados. Precaución con el viento, va a continuar soplando con mucha fuerza, principalmente en Galicia, en la cornisa cantábrica, en el oeste peninsular y también en las Islas Canarias. Las olas podrían superar los 4 metros de nuevo en Canarias, en Galicia, en la costa cantábrica y también en el estrecho. Mañana viernes tendremos un día marcado por mucha nubosidad en gran parte del país. Lloverá desde primera hora en zonas del oeste, norte y centro peninsular. Además, se esperan chubascos débiles dispersos en zonas del este. De nuevo, atención al viento, que podría soplar con mucha fuerza en buena parte del país. Además, seguiremos con temporal marítimo en Canarias, Galicia y la costa cantábrica. Las temperaturas mañana van a descender. Esto ha sido todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Marta Troyano y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.